el que empiece a leer el libro de los Hechos, y si cada domingo tiene la oportunidad de venir al estudio de 11 a 12, se va a gozar. Pero menciono esto porque en el libro de los Hechos hay un caso donde el apóstol Pablo y otros siervos, ellos desean ir a cierto lugar a predicar. Es la obra del Señor. Sin embargo, al orar, el Espíritu Santo se los prohíbe. Si usted nunca había oído algo así, la Biblia nos enseña que no se trata de nuestro propio deseo, aunque sea para el bien de la obra, siempre tenemos que preguntarle al Señor. Y no lo fueron, se detuvieron, fueron obedientes. Y si usted sigue leyendo los primeros capítulos del libro de los Hechos, va a encontrar que enseguida de esa prohibición del Señor, enseguida hubo otra necesidad que Dios trató con el apóstol Pablo. Y entonces allá fueron, el Señor abrió puertas. Y es que no es cuando nosotros queremos, sino donde Dios nos manda porque hay necesidad. ¿Dicen amén? Entonces, es bien importante tomar a Dios en cuenta en todas las áreas de nuestra vida. Los ministros, los pastores, tenemos que preguntarle al Señor. Pero yo le invito a usted siempre a tomar en cuenta a Dios en su hogar, en sus planes, en su matrimonio, en todo. Pregúntele. Y Dios le va a contestar de alguna manera con su palabra. Alguien le va a dar una palabra y usted va a decir, pero ¿cómo sabe esta persona de esto? No, la persona no sabemos nada, pero el Espíritu Santo sí. Y Él usa, somos vasos, ¿dicen amén? Vasos que llevamos un mensaje. Muy bien, vamos a ir a la palabra en esta tarde. Y como hemos estado hablando y no queremos que se pierda esa línea de pensamiento de que todos en algún momento iniciamos en el camino del Señor y que somos testigos de lo que la palabra dice precisamente en el capítulo 5 de Mateo, en el verso 6, está el Señor hablándole a la multitud en un monte, al aire libre. Y el Señor toca muchas áreas importantes de la vida del ser humano. Y allí en ese momento, muchos inician a oír la palabra y le siguen. Y pasa el tiempo y estas personas que han recibido, llega un momento que ahora ellos pueden dar a otros. Y por eso menciono desde antes de que terminara el año de que estamos en dos grupos, ya sea en el recién nuevo, donde estamos aprendiendo, pero también podemos estar en el que ya tenemos tiempo. Cuando tenemos tiempo, el Señor nos pone a presidir, quiere decir, a dirigir a otros. ¿Dicen amén? Y esto es bien importante. La palabra del Señor es algo que uno recibe, uno lo experimenta, uno es el más sorprendido, pero también el más bendecido. Y entonces, con conocimiento de causa, tú le hablas a alguien cuando está en una situación quizás parecida a la que tú viviste y cómo el Señor te hizo libre y te ha hecho fuerte y te mantiene allí en la fe del Hijo de Dios que es Cristo Jesús. ¿Dicen amén? Así que precisamente el capítulo 5 verso 6 de Mateo es una palabra que el Señor nos da desde entonces, Él como el principal que preside la vida del ser humano y dirigiéndose a la gente. Entre todas esas bienaventuranzas les da una importante: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No pierda esas dos palabras. Bienaventurados significa bien felices o bien dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora, quiero invitarlo a que entendamos cómo Dios es tan bueno que usa un lenguaje que tiene que ver con lo real de la vida. La semana pasada hablamos del pan, ¿dicen amén? ¿Alguien se recuerda? Hablamos de que había muerte en la olla, ¿cuántos se recuerdan? Y el primer elemento para hacer pan es harina. Y vimos que desde el Antiguo Testamento el siervo de Dios, Eliseo, manda a traer harina para que lo pongan. Y se acaba la muerte, el veneno, y pueden entonces comer. Así que desde la antigüedad vemos
que el Señor toca eso, el pan, como un alimento que resuelve. Físicamente, ¿alguno de ustedes ha tenido un día hambre, mucha hambre y no hay dónde comprar nada? Levante la mano. ¿A qué? Se siente feo, ¿verdad? Sin salirme del tema, solo para que se goce. En los años 80 estábamos el grupo misionero para entrar a Guatemala y estábamos esperando ahí en Tapachula. Llevamos la dirección de un pastor, hermano Chanzalas, un hermano de origen maya que Dios había levantado en ese lugar. No lo conocíamos, solo llevábamos la dirección. Antes de llegar a Tapachula, Chiapas, llegamos allí con el último cuarto de tanque de gasolina y con las bolsas vacías, ni un centavo, porque el recorrido desde la capital allá es bastante. Así que lo que llevábamos, apenas, hermanos, para llegar, llegamos. Dimos con el templo, pero no había nadie. Era un templo en construcción. Y nos fuimos a ver, a recorrer, pues no. Allá en la parte de atrás del templo había una sábana colgada en un rinconcito. Era la habitación del pastor, pero no estaba. Salimos a un lado y había un fogón ahí donde quemaban leña o hacían el alimento, pero pues no había nada. Alguien de los hermanos, pues todos traíamos hambre, eran como 6 varones. Alguien miró para arriba y resulta que en el enramadito donde estaba ahí eso, estaba una bolsa de isle colgada, hermano. No, pues con un palito la bajamos. ¿Qué cree que había, hermano? Llena de tortillas duras y unos chiles pasilla secos. No, pues en el nombre del Señor, a ver, tráiganse los cerillos, vamos a hacer algo aquí. Y le estoy hablando de cosas reales, muy cristianos, muy espirituales, misioneros. Ay, pero traemos un hambre bárbara. Así que sin mucho detalle me voy al grano, prendimos la lumbre. Allá mismo había un chorritito de aceite en la botella que había allí. Pues de una vez la lumbre prendida se la amarramos al comalito y ahí pusimos los chiles pasillas y las tortillas, pues a calentarlas nomás así duras. Me acordé mucho de mi abuela, la que nos trajo el evangelio, porque le decíamos, Vita, chiquillos, yo tendría 5 o 6 años, Vita, las tortillas están duras, Vita, están duras pero seguras, mijo. Dele gracias a Dios porque otros ni duras tienen. Así que el Espíritu Santo me recordó todas esas cosas y yo quiero decirle que ese día yo mentiría si les dijera que conté cuántas tostadas duras había allí. No me acuerdo. Pero sí, una cosa segura. Nos quitaron el hambre ese día a todos los que estábamos ahí. Y curiosamente al terminar llegó el pastor. Y ya después pues un regocijo, ¿verdad? Llamó a los hermanos y todo. Pero estoy hablando de esos estragos que se sienten y que cuando ya aparece algo de comer, se nos quita lo, ¿cómo se dice? A los que somos muy exigentes. Que a todos le hacen, ay no, puchi. Dice acá en inglés, hermano, ¿cómo? Piques, ay. Pues en español y en inglés suena feo, ¿verdad? ...25 años de misioneros, mi esposa, su servidor, en toda la República Mexicana, y más de una vez, en diferentes lugares, teniendo los medios, en la carretera, en el desierto, con dinero, pero ¿a quién le pides? ¿A quién le compras? Lo único que hay son cachorras en el desierto, ¿verdad? Pero te estoy invitando a que pienses en los estragos que se siente. Hambre de verdad. Entonces la Biblia nos lleva a un plano del Antiguo Testamento y toca
los milagros que Dios hace a través del pan desde la antigüedad. Les di la escritura y aquí la tengo, creo que aquí la tengo, y la quiero recordar para que la lean en casa. En Segunda de Reyes, en el capítulo 4, apúntelo por favor, y quiero invitarlo a que lo lea en casa. Y llegue al punto donde muchos alumnos, preparándose, hijos de los profetas, tenían hambre y eran tiempos de hambre en toda la tierra. Y fue como Dios usó a Eliseo. Le dijo al cocinero, al ayudante, vete y trae algo del campo. Y trajeron calabazas silvestres. Venían malas, venían envenenadas. Pero se resolvió cuando el profeta dijo, tráiganme harina, el pan. Sigue leyendo usted el capítulo y va a encontrar que había 100 hombres también para darles de comer. Y un varón llegó con 20 panes. El sirviente dijo, imposible. Pero el profeta dice, tú sirve porque el Señor lo ha dicho que hasta va a sobrar. ¿Qué le parece? Y sobró. Y luego nos venimos para ver los milagros que el Señor hizo alimentando a 5,000 hombres sin contar niños y mujeres. Y vimos que precisamente el elemento que el Señor usa es el pan, un elemento que tiene que ver diario en la vida. El pan es un ejemplo nada más, pero representa todo lo que te guste. Quiero invitarlos a participar. ¿Cuál es su platillo favorito? Sí, pero usted, seamos honestos, le pone algo más al pan. Gloria a Dios, ¿verdad? Menudo con un bolillo en la mano, qué sabroso, ¿verdad? El pozole también. Todo. En los viajes misioneros más de una vez. ¿Cómo supo a gloria? Un bolillo abierto con una embarradita de frijoles. ¿Negritos o pintos? Eso ya es bendición con crema, ¿verdad? Pero todo parte del pan. El pan abre la puerta para que haya más bendición. Así que cuando pensamos en todo esto, tenemos que entender que al final de lo que expliqué la semana pasada, cómo el Señor manda a sus 12 discípulos después de alimentar a tantas personas que recojan los pedazos. Mateo, Marcos, Lucas, vimos las diferentes escrituras, pero en una dice, recojan para que no se pierda ni un pedazo. Vamos a retomar entonces ahora la continuación del mensaje. Los discípulos recogieron 12 cestas y ellos eran 12 discípulos. No hay que pensar mucho para entender que cada uno de ellos tenía una cesta, una canasta llena de pedacera de pan. Y si el Señor dijo para que no se pierda nada, es porque el pan hasta duro es seguro. ¿Dicen amén? Y si no, pregúntenlo a los viejitos que ya andamos con chopitas. ¿Ya? Metemos el pan ahí en el cafecito. ¿Cuántos lo meten? O están muy jóvenes todavía. Qué sabroso, ¿verdad? Sin lastimar a nadie, y mucho menos a este país que ha sido para muchos bendición. Tampoco podemos mentir y decir que aquí no se desperdicia nada. Aquí se desperdicia mucho pan. Y muchos de nosotros, por no decir sino la mayoría, somos culpables. Es de que nuestros niños de chiquitos muerden una manzana y la botan. Muerden un dulce, un chocolate y lo botan. Y no les decimos nada. No sé si alguien se ha fijado, pero hoy el gobierno está apurado y hasta los comerciales están invitando a que no perdamos, que guarde, que comamos lo recalentado. Congelado y recalentado, ¿alguien lo ha oído? Pues hay que atender, dicen amén.
Pero por supuesto estoy hablando del pan físico y el material, que ahora se desperdicia. Pero cuando hablamos de este pan, de esta pedacera, estamos hablando del pan que simplemente representa a Cristo mismo. Mencionamos hace 8 días que una multitud lo siguió. Y el Señor, cuando le preguntan cómo llegaste acá, no les contesta. Les dice, me buscan porque comieron el pan y fueron saciados. Y esta es una verdad, porque el que come el pan del cielo, que es Cristo, eres saciado, no importa cuál sea tu necesidad. Es el pan que responde al hambre de cualquier cosa. Por eso leí al principio Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen, y ahora fíjese cómo era, vamos a ir a otra parte, los que tienen hambre y sed de justicia. El Señor usa 2 palabras importantes que tienen que ver con el sobrevivir, el pan y el agua. ¿Alguien puede vivir sin agua? ¿Sabe usted que nuestro cuerpo tiene más 60% que el resto del cuerpo? Somos más agua en nuestro cuerpo. ¿Cuántos lo sabían? Levante la mano. Entonces dele gracias a Dios. Ahorita vamos a llegar allá. La Biblia se encarga de mostrarnos todos estos detalles tan importantes. Acertadamente decía yo que leímos hoy el inicio de la clase del libro de los Hechos, y animo a toda la iglesia que lean, porque precisamente cuando el Señor va a la cruz, muere, resucita y vuelve para hablar con sus discípulos, les da la orden, ir por todo el mundo. Y lo voy a poner de esta manera, ir por todo el mundo y repartir el pan. Aquellas personas que el Señor les dijo, me buscan porque fueron saciados, siguió hablando con ellos. Y en un momento ellos dijeron, nuestros padres comieron el maná en el desierto con Moisés. ¿Alguien se recuerda de eso? Y el Señor aclaró, sí, Moisés les dio, pero no era el pan del cielo, era el maná que Dios envió. Ponga nota en esto porque se lo voy a dejar para que estudie. Ese maná del desierto que comió el pueblo de Israel no vino del cielo. Sí fue provisión del cielo porque nuestro Dios es el proveedor. ¿Dicen amén? Él dice, como dijo, sea la luz y fue la luz, y Él todo lo que Él ordena se hace. ¿Cuántos lo creen? Apunte por ahí en sus notitas la palabra Leviatán. ¿Alguien ha oído esa palabra? Cuando vamos a la Biblia es un animalito que pequeñito para nuestra imaginación, no, es una enorme. Y Dios le hizo esa alberca de todo el mar que tú y yo conocemos de todo el mundo. El Señor le hizo esa alberca para que juegue en ella. Pastor, ¿dónde está eso? Cuando usted busque Leviatán en la concordancia lo va a encontrar. Pero ¿qué tiene que ver esto con el maná, con el pan? Muy sencillo. El Señor magulló una de sus cabezas. Porque el mostrito tiene 3. Así que los tacos no se inventaron en México de cabeza. Están en la Biblia. Y fueron hechos de Leviatán. ¿En qué sentido lo digo? Para que provocarle interés que lea. Este pastor ya está con fantasías. No, está aquí. ¿Dónde? Entre Génesis y Apocalipsis. Pero hay que hacer la tarea. ¿Cuántos dicen amén? Dice que el Señor magulló. ¿Qué se entiende por magullar? O la quitó y como los carniceros, ¿verdad? La aplanó bien. Y con su poder hizo venir un viento del sur y levantó esa cabeza al aire, convirtiéndola en aves que vuelan. Y en la orden y la dirección de Dios,
ahí vienen los millares y millares para alimentar, haciendo cientos, no hermano, a miles. ¿Cuántos había en el desierto caminando? ¿Quién se recuerda más o menos? Eran 2 millones o más. Y llegaron esas aves, que eran tórtolas, godornices, han dicho algunos, y que palomas, pichones, olvídese, simplemente aves que vuelan con el poder del Señor a su orden, le magulla la cabeza a la serpiente y sale con su poder en el aire, aquella carne se convirtiéndose en palomas que vienen, o godornices, o lo que le quieras llamar, y el Señor las hace descender sobre su pueblo, pero al llegar ahí ya les quita el jet, les quita las alas y las convierte en algo así como escarcha, como cornflakes. Imagínate lloviendo pan del cielo. Y Jesús está hablando con ellos. Sí, recibieron maná, pan, pero no era el pan del cielo. Yo soy el verdadero pan que el Padre envió. ¿Cuánto me están entendiendo? Pero el maná representaba, vislumbraba que lo que Dios iba a hacer más tarde, lo hace, lo hizo, lo hace y lo seguirá haciendo. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Entonces, ¿qué es lo que los discípulos ahora después, en su tiempo, están repartiendo? Los pedazos de pan. Y cuando lees los primeros capítulos del libro de los Hechos, empezando desde el primero, te encuentras la ascensión del Señor resucitado en presencia de sus discípulos. Asciende, pero se quedan con las cestas, 12 cestas llenas de pelacera de pan. ¿No dice Isaías que su cuerpo fue maltratado, hermano? Usa una palabra, molido por nuestros pecados. Mire que cuando el Señor me alcanzó tenía yo 18, 19 años. Y un día estando allá en la sierra de Jalisco y viendo unos hermanos preparándonos el alimento, usan un aparatito así que las mujeres le dan vuelta, tiene como un vasito, todo es de metal, de aluminio, y le están dando vuelta y echando ahí el maíz, molinito, ¿verdad? Y sale, oiga, aquella masita y luego el metate y todo eso. Pero la pregunta fue, ¿qué están haciendo? Están moliendo. Y la Biblia en Isaías 53 nos dice que él fue molido. En otras palabras, el cuerpo de Cristo fue hecho pedazos por nosotros en la cruz del Calvario, en muchas maneras, al grado de decir molido. Cada palabra que usa la Biblia para hablar de él, no son palabras para rellenar un renglón en la Biblia. Todo tiene una explicación y habla del precio que pagó. Pero más tarde él, le invito a que lea el capítulo 6 de Juan, que hoy estuvimos viendo precisamente. Juan se encarga de narrarnos lo que Jesús dijo de sí mismo: yo soy el pan de vida. Así que los discípulos los ve usted en acción desde Hechos 2, usted los ve juntos, unánimes, y otra cosa, partiendo el pan en las casas, otra vez el pan. Qué buen pretexto la comedera, ¿verdad, hermanos? Para reunirnos, eso es bonito. Llega un amigo, un vecino, le ofrecimos una bebida, un cafecito, un pan. Es lo que el Señor hace. El Señor habla un lenguaje que entendemos todo y usa las palabras correctas que sin duda alguna nosotros podemos entender. Así que nos voy a grandes rasgos. Pedro da su primer mensaje. ¿Qué es lo que hizo Pedro en su primer mensaje? Repartir la pedacera de su canasta. ¿Cuántos me están entendiendo? Les dio la palabra, el pan del cielo. Cada capítulo que vas viendo en tu Biblia, el libro de los Hechos, va a haber un subtítulo. El sermón de Pedro.
un cojo, la sanidad de un cojo a la puerta de la hermosa. ¿Se han fijado en eso? Bueno, todo eso tiene que ver. Juan y Pedro iban a la hermosa a orar y había un hombre paralítico y era ocasión de darle un pedazo de pan también. Mira, no tenemos nada, míranos, pero lo que tenemos te damos. Tenían pedaceras de pan. Amén. ¿Y qué es Cristo? El pan del cielo. El pan de vida, dicen amén. De tal manera que encuentras en el libro de los Hechos de los Apóstoles, precisamente es eso, los hechos, lo que sucedió, lo que estaba una cosa tras de otra, obedeciendo al mandato del Señor Jesús y de hacer discípulos, enseñándoles que guarden todo lo que Dios ha enseñado. Cuando nos mantenemos en esa línea, usted va a entender que lo que ellos aprendieron, lo aprendieron directo de Jesús, sin intermediario. ¿Se entiende eso, hermanos? Y esos 12 se encargaron de repartir esas cestas al mundo de entonces. Exactamente igual. Y la Biblia hoy nos habla y nos dice que cualquiera que no esté de acuerdo a la enseñanza de estos discípulos está fuera. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso es importante conocer, porque hay muchas personas que te pueden decir en el nombre de Dios esto y aquello falso. Si no está en la escritura de los discípulos, no es. El pan del cielo no se puede cambiar. Es la palabra de Cristo. Viva, permanece para siempre. El paralítico de la hermosa fue sanado. Dios usó a Pedro y a Juan. No tenemos nada, pero lo que tenemos te damos, y eso sí tenemos, pan del cielo. Y en el nombre de Jesucristo. Y el hombre empezó a alabar a Dios, vivió la experiencia. Ese pan del cielo vino a resolver su necesidad. De manera que podría citarle casi todo el libro de los Hechos con todos los personajes, pero solo le menciono algunos. Algunos que aún con su propia vida, empezando por el personaje de Esteban, que por hablar de este pan, y vaya que lo mencionó desde el Antiguo Testamento, les dio una cátedra. Murió a pedradas, pero nada lo detuvo. Dale gracias a Dios y no nos quejemos de que alguien nos hace burla. Eso comparado a dar la vida no es nada. Nunca nos avergoncemos de compartir. ¿Dicen amén? Es una bendición. Y además, la escritura hay que dice, bienaventurados, dichosos, cuando sois vituperados por causa de mi nombre. Cuando alguien te rechaza por compartir el amor de Dios y la palabra, pues no te rechaza a ti, está rechazando la palabra del Señor. Quiero retomar lo que leímos en Segunda de Reyes, muerte en la olla. Se repite y nos refresca la palabra en capítulo 6 de Romanos, donde nos dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Sabe usted que hoy en la olla del planeta, si lo vemos como una olla, hay muerte en este planeta? Y en estos días, más que nunca, es lo que hay. Pero vas al capítulo 6 inmediatamente, y hay una dádiva de Dios. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Uno nos habla de que estamos destituidos, 6:23. Lea por favor, apunte en casa, lea las dos escrituras, Romanos 3:23, 6:23. Y una nos dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y vuelve a recalcar, porque la paga del mundo es eso, es muerte. Pero aclara, más la dádiva de Dios, el pan del cielo. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
Señor nuestro. ¿Cuántos se gozan por ello, hermanos? ¿Se da cuenta? El capítulo 4 de Juan está una historia que tiene que ver con uno de los problemas más grandes que vive la humanidad, que ha vivido y que vivimos hoy todavía. Y voy a decir esto con mucho respeto. Capítulo 4 de Juan nos habla de una mujer, la mujer samaritana. El Señor viene y se sienta en un pozo, a la orilla de un pozo donde los ciudadanos de Samaria vienen a recoger agua. Y al tiempo llega esta mujer. El Señor le pide agua y ella se sorprende. Sabe que él es judío. Ella trae problemas de política que siempre ha habido en el planeta. Es que yo soy samaritana y tú judío y no nos llevamos. Había conflicto. El Señor ignora todo eso, pero quiero que note la importancia de que el Señor empieza la plática, porque Él es el interesado en ti y en mí, y en los problemas que vivimos todos de alguna manera. Amén. Y le dice, dame de beber. Y la mujer empieza a discutir. Ahora quiero que note, el Señor, el Hijo de Dios, el Creador del universo, Él está pidiendo una necesidad propia. Dame de beber. Eso nos debe recordar a nosotros que no importa nuestro apellido, posición social o lo que tengamos, nunca es bueno ni siquiera aclarar. ¿Que no sabes con quién estás hablando? ¿Que no sabes quién soy yo? Sí, somos vasos de barro, es todo. Ante Dios somos vasos de barro. El Señor, el Hijo de Dios, el pan del cielo, Él está pidiendo, con el propósito de llamar la atención, de hablar con ella, porque el Señor es, Dios es respetuoso, Él no va contra la voluntad del ser humano. Hay una escritura que dice, aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye y abre, entraré a Él. ¿Dicen amén? Dios no llega y tumba la puerta. Dios respeta el libre albedrío de cada uno de nosotros. Así que la historia nos habla mucho. Cuando esté en casa, lea el capítulo 4. Y entonces el Señor se va al punto central. Y en este capítulo 4, verso 10, cuando ella está argumentando con él, el Señor le dice estas palabras. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Quiero que note esto. Las cosas que nosotros podemos lograr, como conseguir agua natural, lo podemos hacer. Pero es importante que notemos que el Señor se encarga de mencionar agua viva. En otras palabras, tú vienes y seguirás y tienes años sacando agua aquí y siempre vas a tener sed. ¿Por qué? Pues es un agua muerta, es un agua física. Pero el Señor no solo se autodeclaró el pan del cielo, sino también el agua de vida. ¿Cuántos dicen amén? Y le dice a esta mujer, pero hay un detalle. Si tú le pedirías a él, él te daría agua viva. Y bueno, sucede toda la plática y el Señor al final pues le hace una pregunta, más bien un encargo de todo lo que han hablado. Ella se sorprende de todo lo que le dice y le dice el Señor, ve y cuéntale a tu marido. Ella voltea y responde y dice, no tengo marido. Fíjese bien, ella solo responde ese, no tengo marido. Y el Señor, sin ponerla en el piso, sin criticarla, sin juzgarla, con esa plática de amor, con esa agua que le viene a dar vida, con ese pan que viene a saciarle, le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, pero el que ahora tienes no es tu marido. En otras palabras,
la vida estaba en desorden. ¿Qué significa esto? Que a veces con tantos problemas de la vida, especialmente en matrimonio, el hombre y la mujer se cansa y de pronto tenemos soluciones rápidas, ¿verdad? Pero el Señor aún así nos ama, nada de eso cambia su amor, lo que cambia es que recibamos su mensaje, su palabra. Y esta mujer se dio cuenta y hace punto, y olvídese, ella, fama en el pueblo. ¿Quién no hablaba de ella? Pero ahora el que estaba allí estaba saciando su vida. Todo lo que ella era, en un momento, estaba echado a un lado y decidió pedir el agua. Y fue saciada. Recibió pan del cielo. Y si usted sigue leyendo el capítulo 4 de Juan, se fue a su comunidad, se fue a su barrio, y allí mismo donde su fama era mala, ella empezó a repartir el pan del cielo también. Gócense por esto. Es la única ciudad que la Biblia muestra en el Nuevo Testamento que la ciudad entera fue sacudida con el pan del cielo por una mujer que compartió. Más tarde aparece un siervo, Felipe, y tuvo gran éxito allí, pero Dios usó a esta mujer primero. Eso fue glorioso. Al punto de que los mismos conocidos le hablaron, le dijeron, ¿sabes qué? Ya no creemos tan solo por lo que tú has dicho. Ya lo oímos, ya lo vimos. Y dice que creyeron muchos más en el Señor. Y es eso. La comunidad nos conoce, a todos. De alguna manera algo de nuestra vida conoce. Pero gózate, también ven un cambio en ti y en mí cuando hemos comido pan del cielo. Y te van a preguntar, ¿qué pasó contigo? No pierdas la oportunidad de dar una buena respuesta. Diles, es que comí pan del cielo. Pues más se van a interesar, no juegues, ¿cómo es eso? Tienes la oportunidad de explicarles por qué es pan del cielo. ¿Cuántos lo creen, hermano? Cuando ella entendió y le dijo, oye Señor, me pareces profeta. Y el Señor le dijo, yo soy el que hablo contigo. Inmediatamente la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga ya sed ni venga aquí a sacarla. El decir lo que esta mujer hizo para que no tenga que venir a este pozo, está hablando de las cosas que tú y yo sabemos dónde conseguirlas y las conseguimos, pero que son solamente las cosas exteriores, las materiales. Recuerde que cuando el Señor habló con los que le venían a preguntar, ¿dónde estabas? Después que comieron, lo estaban buscando. Y le dijo el Señor, no vienes por las señales, pero vienes porque te saciaste. Y aclara, parece que sale del tema y les dice, trabajen por el pan que no perece, sino a vida eterna permanece. Cuando empezamos a entender esto, la palabra del Señor nos dice a ti y a mí, trabajen ahora por esto. Este pan que te ha transformado, esta palabra de Dios que te ha hecho pensar, reflexionar, que tu esposa te vea, es cambiado, que tu hijo, tu hija, el vecindario, todo el mundo te está viendo, no eres el mismo, hablas diferente, te portas diferente. Es que el pan sacia, ¿cuántos dicen amén? Nutre y nos hace crecer, ¿cuántos dicen amén? Es lo que esta mujer dijo, dame, Señor, dame esa agua para que no tenga que volver aquí. Estamos hablando que nunca vamos a llenarnos con las cosas que nosotros podemos conseguir. Ir al pozo significa ir donde podemos conseguir nuestras necesidades. No solo el agua, buscamos todo. El alimento, la ropa, usted nómbrele, nuestros trabajos. Y es correcto, es parte. Pero muchas veces, aunque tenemos todo, hay un vacío interno. Hay una soledad. No sé si se han fijado, pero en estos últimos tiempos hay una cantidad enorme de suicidios. ¿Alguien se ha fijado en eso?
y personas muy jóvenes, porque prueban de todo. La curiosidad los lleva, y cuando realizan vidas nocivas en todas las áreas, encuentran que no llena, queda un vacío. Y como no conocen el pan del cielo, toman la solución más rápida. Pero es ahí donde Dios a ti y a mí nos va a usar siempre. Por eso es importante hablar con amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Cualquier oportunidad que haya, hay que darles un pedazo de pan. ¿Cuántos dicen amén? Eso va a hacer la diferencia. Voy a terminar pronto y nos vamos a quedar en suspenso. Les digo que está mejor que las películas esto. Si Dios nos presta la vida, volvemos primeramente el Señor de Cuba. Para el día 9 de febrero volvemos Dios mediante. Y vamos a retomar la enseñanza. Hablando de dar un pedazo de pan. Y vaya que no tenemos un pedazo, tenemos mucho pan. ¿Cuántos tienen mucho pan del cielo en sus vidas? Aquí está mi esposa, recién convertida ella, con 20 años. Su servidor con 22 nos casamos, yo tenía 24 de 22. Y al inicio de nuestra vida, mire que batallamos y tuvimos unos choques. Puertorriqueña y mexicana, imagínense. Arroz y gandules contra frijoles y tortillas. ¿De qué estoy hablando? Que hasta nuestra cultura y modo de alimento es diferente. Y aún para hacer que esto funcione, necesitamos el pan del cielo. Y hoy estamos aquí por la misericordia de Dios con 50 años y un mes casados. ¿Fácil? No. Es más, les voy a añadir algo. Esa se la robé a un anciano. Y yo aprendí que cuando me casé o nos casamos, empezamos un pleito ella y yo. Todavía no lo hemos terminado. Porque esa es la lucha del ser humano. Pero ¿sabes qué nos ayuda a negociar la vida y mantenernos ahí? El pan del cielo. Eso es lo que nos tiene. Esta mujer lo entendió. Por eso no hay que menospreciar. Cualquier oportunidad, habla, comparte. El capítulo 10 de Mateo, en su verso 42, el Señor nos muestra lo que nos dijo en Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Usted cree que la samaritana no tenía hambre de vivir en paz? De quitarse ese letrero que la gente le había puesto. Póngase a pensar, 5 maridos y luego en uno que no era. No, si para criticar somos buenos. Bueno, éramos, ¿verdad? Ya nos dijeron amén. Éramos. Batallamos con eso. Fíjense lo que esa mujer vivía. Pero ella pidió el agua. Quiero esa agua para jamás volver. ¿Qué quiere decir volver al pozo? Volver a mi misma vida, a mi rutina, resolviendo a mi manera. No, ahora con tu agua, Señor. No tengo sed de curiosidad, sed de andar donde no debo. Estoy saciado. Tengo pan y no tengo sed. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Sabes que la gente que está batallando en diferentes tipos, en enfermedad, problemas legales, matrimonio, crianza de los hijos, todo, busca algún tipo de justicia. Vea las noticias y ahorita hay un grito en todo el país, gente está pidiendo justicia. Porque nos equivocamos el ser humano. Pero dichoso el que pone su mirada en Cristo Jesús. Capítulo 10, verso 42, el Señor dice, cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos
un vaso de agua fría solamente. Por cuanto es discípulo, de cierto os digo, no perderá su recompensa. Note bien. Ay, pastor, pues si antes de ser cristiano yo daba agua a todo el mundo. No, sí, puede ser que sí. Eso, gracias a Dios que es parte de nuestras culturas. Dale un vaso de agua. Hasta se escribe, ¿no? No, el agua no se le niega a nadie. Sí, pero antes de conocer a Cristo no éramos discípulos. Se lo pongo de esta manera. Por cuanto eres discípulo, es decir, por cuanto has sido enseñado, discipulado con la palabra, cualquier discípulo que dé un vaso de agua no perderá su recompensa. Ah, sí, pero no se trata de que traes la botella de agua en el carro. Es un día de calor y está ahí en medio y hay 80, 90 grados afuera y ves a alguien con necesidad y, ay, mira, tomar esa agua, pero parece caldo. No, a ver, ¿a quién se la doy? Oye, beben, ¿quieres una botella? Y el pobre necesitado pues dice, sí, pero cuando el pobre agarra aquello, ay, poder caldo. Hasta para eso, dice el Señor, si eres discípulo y vas a dar un vaso de agua, que sea frío, ¿cuántos dicen amén? ¿De qué está hablando entonces? De que ese alimento y esa sed que ha sido saciada, cambia, no solamente nos sacia, pero cambia, y hay requisitos para hacer lo que tenemos que hacer. Hay personas que le dicen, mira, me estaba comiendo esta torta, pues ya no me gustó, ¿quieres la mitad? ¿Han oído eso por ahí? ¿Sabes qué es lo más triste? Que dejamos que niños, toma mamá, cómetelo, ya no me gustó. Y mamá, en vez de darle una pequeña clasecita ahí, tranquila, te lo guardo, al rato te lo comes, y dejar que le dé hambre al niño. Porque cuando tienen hambre se comen las cosas. Por supuesto, lo que es correcto. ¿Cuántos dicen amén? Por cuanto eres discípulo, por cuanto hemos sido enseñados, hasta un vaso de agua lo podemos dar con entendimiento y sobre todo sabiendo que Dios está mirando y que eso no es en vano, no pierde su recompensa. ¿Cuánto lo creen, hermano? Voy a leer esta escritura y enseguida voy a compartir un pequeño coro con ustedes. Después de eso le damos gracias al Señor y nos quedamos en continuará, Dios mediante, en esta línea de enseñanza de la palabra. Isaías 55:1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad, sin dinero y sin precio, vino y leche. Esta es palabra del Antiguo Testamento, pero que ahora se aclara mejor, porque ahora en el tiempo de Cristo lo entendemos mejor. Esto está dicho en el Antiguo Testamento. Y solo le digo esto, cuando el Señor añade a través del profeta Isaías esta palabra, venid y comprar, comer, sin dinero, sin precio, y aclara vino y leche. Vino representa el Espíritu Santo de Dios. Y leche es la palabra de Dios no adulterada. ¿Te gozan por ahí, hermano? Y te quiero animar que lo poco o mucho que entiendes de la palabra del Señor, lo compartas. Tu vida y mi vida son diferentes, pero hay un Dios que es soberano, es igual. Y Él es que a cada uno, con este pan del cielo, con esta agua de vida, pone por su voluntad de Él,
pone en nosotros el querer hacer las cosas, dice amén. Desde que el Señor me alcanzó a los 18 años, no tengo otra pasión sino hablar de Cristo. Y vamos a Cuba a seguir hablando de Cristo. Pero no tienes que viajar tan lejos. Piensa, ¿cuánto hace que no le das un pedazo de pan a alguien? Y mira lo que dice la Escritura. Capítulo 7 de Juan. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No solo tenemos pan, también tu testimonio, tu palabra, lo que compartes es agua. Es maravilloso que es dos cosas completas, ¿no es cierto, hermano? Porque si bien es cierto, a veces hemos tenido que comer un pedazo de pan y un vaso de agua, y hasta eso es sabroso y refrescante. Y nos quita el hambre, ¿sí o no? Cuanto más el pan del cielo. ¿El agua de dónde salió? De su costado. Ahí estaba pendiente de la cruz. A los otros dos malhechores les quebraron los huesos de sus pies. Y cuando iban a hacer lo mismo con él, vieron que ya había fallecido el Señor. Pero un hombre, para verificar si en verdad estaba muerto, clavó en su costado la lanza. Y dice que este hombre da testimonio que inmediatamente brotó agua, sangre y agua. ¿Qué le parece? Todos estos detalles no son otra cosa sino la sangre de Cristo perdonando tus pecados, los míos. La sentencia de muerte se acabó, pagó por ti y por mí. Tu sangre nos perdona y el agua de vida pues nos da vida. ¿Cuántos dicen amén? Incline su rostro y déle gracias a Dios. Yo oro para que cada uno de nosotros no perdamos una oportunidad de compartir este pan y esta agua. Señor, gracias. Gracias por este día que nos has dado para estar aquí reunidos. Señor, rogamos que el corazón, el oído que ha oído tu palabra, pueda lograr esa bendición. Dichosos los que oyen tu palabra y la guardan. Felices los que oyen. Porque tu palabra, Señor, no vuelve vacía. Nos hace pensar, reflexionar. Recorre toda nuestra vida, nuestro interior. Cambia de una vida triste y oscura a una vida abundante, a una vida de bendición. Allí donde estamos, en el mismo lugar, con nuestra misma familia, nos haces renacer. Es el testimonio glorioso que dejas en cada uno de nosotros, donde todo el mundo se puede dar cuenta. Y tarde o temprano nos preguntan, ¿qué hicimos? Y podemos decirle, no, nosotros no hicimos nada, ni nunca podemos hacer nada para cambiar. Pero fue tu pan, fue tu agua, fue tu Espíritu Santo, fue tu sangre perdonadora. Gracias, Señor. Padre, depositamos esta palabra en la vida de los corazones, mis hermanos locales en la distancia a través de los medios, y rogamos que esta bendición siga con cada uno de nosotros. Permítenos ser fieles y continuar obedientes, hablando y compartiendo el alimento del cielo. Pedimos que tu pueblo vaya con bendición. Bendícenos el resto de esta tarde. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.